Dios les bendiga todos los días de su vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que nos revele el por qué estamos en esta noche aquí. Y Padre, mira aquí tus hijos, mis hermanos y yo reunidos aquí en tu casa. Hemos venido porque queremos saber cada día más de ti. Queremos conocerte. Queremos andar en tus caminos y no en los nuestros. Queremos tener tus pensamientos y no los nuestros. Caminar contigo es la aventura más hermosa que pueda existir en nuestra vida, y amarte, la pasión más maravillosa. Aquí reunidos, Señor, abre pues mentes, abre oídos, Señor, y úsame conforme a tu propósito. Y en el nombre de Jesús, toda la iglesia puede decir conmigo, amén. Bueno, si Satanás piensa que por la lluvia no vamos a venir aquí a su casa, a la casa de Dios, se equivoca. Y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿sí? Y mire, platicando con el pastor Saúl, el día de ayer por la mañana, y me dijo que ya se reúnen aquí en la iglesia, o ya se reunían antes, de hecho tengo conocimiento, a orar por las mañanas. Y eso fue algo que causó alegría en mí. Me dio mucha alegría el saber eso que me comunicó Pastor Saúl. Y recuerdo que a finales de julio compartí con ustedes cómo alcanzar la gloria de Dios. 4 pasos para alcanzar la gloria de Dios. Y usamos un versículo ahí de Mateo. ¿Sí? Y uno de esos pasos para alcanzar la gloria de Dios es pasar tiempo a solas con nuestro Dios. En otras palabras, meditar en la palabra de Dios y orar a nuestro Padre. Como yo he dicho en muchas ocasiones, y lo seguiré diciendo hasta que cierre mis ojos, hasta que el Señor me lleve, ¿sí? La oración es algo que no puede faltar en la vida de un cristiano. Simple y sencillamente, la oración no puede faltar en la vida de un cristiano. No podemos permitir que nada ni nadie, ¿sí?, impida que nosotros nos comuniquemos con Dios, especialmente, fíjese bien, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué en los momentos más difíciles? Las respuestas las vamos a encontrar conforme vayamos avanzando aquí en nuestra prédica de esta noche, ¿sí? Hoy vamos a explorar un acontecimiento histórico que nos demostrará exactamente la importancia de la comunicación con Dios. Dicho de otra manera, orar. Dicho de otra manera es orar. Vamos, yo no puedo concebir un cristiano que no ore. O sea, ¿cómo? ¿Un cristiano que no ore? No sé si sea cristiano, no lo sé, ¿sí? La oración es algo que no puede faltar en la vida de un creyente, ¿sí? Ok, vamos a examinar, vamos a explorar unos versículos que nos ayudarán a desarrollar nuestra fe, a desarrollar nuestra confianza en Dios y descansar y poder descansar en su misericordia, poder descansar en su amor y poder descansar en su poder. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y el evento que estaremos hoy estudiando, explorando, está contenido en todo el capítulo, pero por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero es una historia hermosa y fácil de entender, fácil, sencilla de entender, y que eso nos va a ayudar a que entendamos la importancia que es para la vida de un cristiano el tener una comunicación abierta todo el momento, todo el tiempo con Dios.
Todo el tiempo. ¿Me oyó? Todo el tiempo. Y bueno, nada más vamos a ver algunos versículos nosotros, pero le digo algo, y no como tarea, usted sabrá, pero ¿sabe qué? Lea todo el capítulo 6 y le va a ayudar a entender el significado de la importancia de por qué debemos de orar al Padre. Daniel capítulo 6 y versículo 1 dice, vamos a leer primeramente Reina Valera, por favor, gracias. Sí. Pareció bien a Darío construir solamente sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas son gobernantes, sí, son gobernantes, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él, porque él era fiel a Dios. Él era fiel a Dios y era fiel a su autoridad. Escúchame, era fiel a su autoridad. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Recuerde que el tema que estamos explorando es la oración. Qué importante es la oración, e inclusive, o más bien, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Los más difíciles de nuestra vida. Ahora, versículo 8. El rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de orar. La prohibición de orar. Ok. Como yo acostumbro decir, para tener un poquito mejor entendimiento, una breve historia de aquí de Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Conozcamos quién fue brevemente así este hombre, Daniel. El libro de Daniel en ocasiones se refiere como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque presenta un recorrido de historia profética, ¿sí? La vida y ministerio de Daniel duró durante los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia. Daniel fue deportado a la edad de 16 años y fue escogido para servir al rey. Pero antes de servir al rey, él tuvo que pasar por un entrenamiento de 3 años. Tuvo que pasar por un entrenamiento de 3 años. Y cuando leemos y cuando nos damos cuenta el propósito de este entrenamiento, ¿cuál era? El propósito de este entrenamiento que tuvo Daniel y sus 3 compañeros era de poderles arrancar su verdadera identidad. Ese era el propósito, independientemente de que le enseñaban normas de urbanidad o cómo montar una mesa, cómo servirle la copa al rey, en fin, todo eso. Pero la intención, el propósito real era arrancarles, quitarles la verdadera identidad a Daniel y a sus 3 compañeros, ¿sí? Para que perdieran su identidad. Pero Daniel se mantuvo fiel a Dios y rehusó a tomar parte de los mandatos que el rey había ordenado. Ustedes ya han escuchado esa historia, solamente quizás la esté repitiendo. Él no quiso comer carne, ni nada que le contaminase, ni el vino, ni nada de eso. Ok. Su fidelidad a Dios le fue recompensada.
Eso lo podemos ver en Daniel más adelante, en el versículo 17 y 20. Por eso le digo a usted que lo lea posteriormente, ¿sí? Así que, conociendo a Daniel, poquito, analicemos lo que está aconteciendo, lo que aconteció aquí y cómo, lo más importante, cómo se aplica a nuestra vida. ¿Cómo se aplica a nuestra vida? ¿Sí? Cuando analizamos esto, nos damos cuenta que había una conspiración en contra de Daniel. Estos hombres estaban celosos de él y lo querían remover de su camino. Pues no podían con él, no podían con Daniel, ¿sí? Daniel había obtenido una posición jerárquica dentro del reino. Y más aún, tenía más poder que todos los demás gobernadores o sátrapas, como dice aquí la versión que estamos leyendo. Tenía más poder y se despertó un celo de esto, es una envidia, y no hallaban cómo poderlo desbancar de ese lugar, ¿sí? Y entonces, aquí me detengo un poquito, un breve instante, ¿sí? ¿Ustedes creen que esta conspiración en contra de Daniel fue iniciada por los hombres? Aparentemente sí, aparentemente, pero la respuesta es que no fue iniciada por los hombres, no fue iniciada por los hombres, ¿sí? Todos sabemos que el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, como le quiera llamar, ¿sí? Usa todos los medios habidos y por haber para obtener los resultados que él busca. ¿Y cuál es el resultado que él busca? El enemigo de las almas es apartar, siempre va a ser apartar al hombre, ¿sí?, de la presencia de Dios, apartarlo de la voluntad de Dios todo el tiempo. Y siempre va a usar todos los medios habidos y por haber para tratar de apartarnos de la presencia y de la voluntad de Dios. Ok. En este caso podemos ver que el demonio, el enemigo de las almas, usó espíritus de celos, de envidia, de egoísmo, de avaricia, ¿sí? Y Satanás usó a estos hombres para que se prohibiese la oración, ¿sí?, al Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque Satán, o el enemigo de las almas, sabe que él no puede y no existen demonios en su reino que puedan permanecer ante una oración eficaz de un creyente fiel. No puede, y él lo sabe. Por eso usa las artimañas que usa para poder apartar, porque él no puede contra una oración poderosa de un cristiano fiel. No puede. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, para corroborar esto que le estoy diciendo, Lucas 10:19. Fíjese, he aquí os doy potestad para hollar, para pisotear, ¿sí?, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo sabe que el diablo sabe bien perfectamente, y no de todo su equipo de demonios que existen en su reino, ninguno y ni todos juntos pueden contra una oración de un cristiano fiel. No puede, simplemente no puede. Por eso es que el propósito de él siempre ha sido apartar al creyente, a las personas, ¿sí?, de la voluntad y de la presencia de Dios. Ese va a ser y seguirá, y va a usar cualquier artimaña para lograr su objetivo. Bien. ¿Ustedes creen que así como existió esa conspiración en contra de Daniel, ustedes creen que puede existir una conspiración en contra de la iglesia el día de hoy? ¿En contra de nosotros el día de hoy? ¿Sabe qué? Que sí. Sí existe. Sí existe. Es difícil creer esto que les voy a decir, pero hay iglesias que no oran. Iglesias que no oran. Y yo no sé cómo pueden, y yo con todo respeto, nada más sí he escuchado así. No, pues no va al servicio, pero no se juntan a orar. Caray,
Entonces, bueno, con todo respeto, ¿no? Ok. Esa conspiración existe. Y la decisión que tomó Pastor Saúl de juntarnos a orar, no sé qué día sea, la verdad, discúlpeme, no recuerdo, pero eso me alegró, porque eso va a fortalecer aún más, ¿sí?, la iglesia. Y a nosotros mismos nos va a ayudar. ¿Por qué? Bueno, existe la conspiración y nada más basta con mirar a nuestro alrededor. Fíjese, nada más basta con mirar a nuestro alrededor y podemos que la conspiración no solamente existe, sino que sigue aumentando. La sociedad no permite, y no me quiero meter tanto en las escuelas, no permite ninguna religión ni que se hable de Dios en ninguna escuela. Ya no hay iglesias cristianas aquí. Yo estudié en una escuela de monjas, la primaria, y ahí sí se oraba. Y había escuelas antes que franciscanas y jesuitas, y hoy no sé si existan, pero bueno, no me quiero meter ahí. Pero la sociedad sí permite que los jóvenes, los adolescentes, traigan colgado unos cables y unos aquí, escuchando hasta canciones demoníacas. Eso sí lo permite. Eso sí lo permite, ¿sí? Pero no me quiero limitar ahí, en las escuelas. No. Fijémonos bien en lo que nosotros permitimos, ¿sí? Cómo entra a nuestro hogar esta conspiración, a través de la televisión, a través de la computadora, a través de tabletas, a través del celular, a través de la radio. Fíjate, yo no soy muy aficionado al Facebook, no lo soy. Y le sé poco, y lo poquito que sé, pero veo, de repente abro para ver alguna noticia o alguna cosa, sobre todo de la iglesia. Y aparece ahí un cuadro que dice ahí, ando buscando quien se quiera pasar un rato conmigo. Madre, y le doy, y ando buscando hombres que así, o mujeres que estén así. Ay, ¿qué es esto? Fíjate bien, conspiración. ¿Sí? Yo veo la televisión y no veo películas ni nada porque me duermo, pero sí veo noticias y veo eventos deportivos, como el de ahorita, la inauguración del fútbol americano. Me gusta ver deporte, ¿sí? Pero para pasarle de un canal a otro, tengo que pasar por mensajes psíquicos. Tengo que pasar por una persona que está ahí con los horóscopos y que póngase un collar de piedras aquí y cuélguese uno por aquí y va a tener lo que usted quiera y va a conseguir la mujer que usted quiera. Y sanidades espirituales y teléfonos donde te venden sexo. Conspiración para apartar al hombre de la presencia y de la voluntad de Dios. Fíjate. Cuando ya nos hacemos partícipes de eso que les dije, porque es bien fácil caer cuando tú estás viendo todo eso y ¡plac! En ese momento, cuando tú le das así a alguien, le da un clic ahí, en ese momento tú te estás apartando de la presencia de Dios, que es lo que persigue Satanás, que es la conspiración que existe actualmente. Yo espero que en la vida de los hogares de nosotros no, pero en tantos y en tantos hogares hay que está esa conspiración y cada vez se alejan más y cada vez crece más, porque yo veo inclusive en mi familia, horas y el día completo en vacaciones, metidos en una computadora, viendo quién sabe qué cosas, permitiendo que entre esa conspiración a los hogares. Lo veo. Y he cachado otras cosas, pero en fin, ¿sí? En cuanto nosotros hacemos partícipes de ella, de cualquier cosa de esas, y sé que aquí no, pero solamente estoy predicando, ¿sí? Inmediatamente nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás en la presencia de Dios y haciendo tu voluntad, obviamente que ni siquiera ves eso y le pasas rápido. Lo tienes que ver porque tienes ojos y no puedes estar así y a ver si ya le atinaste. Lo tienes que ver, pero pasan rápido. Lo tienes que pasar. No te puedes estacionar en un lugar de esos. Escúchame, no te puedes quedar estacionado en un lugar de esos. Usted, iglesia, amados hermanos, ¿ha dejado de orar o pasar tiempo a solas con Dios debido a situaciones, debido a circunstancias, debido a problemas o dificultades?
o está tan preocupado y ocupado que en ocasiones, ¿me incluyo?, ni nos acordamos de Dios, que tratas de resolver todo por ti solo. Les recuerdo que el enemigo de las almas va a usar cualquier medio, ¿sí?, cualquier arma que esté a su disposición para alejarnos de la voluntad y de la presencia de Dios y tratar de romper lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Eso es lo que Él pretende, ¿sí? Si estamos tan afanados en las cosas del mundo, ¿sí?, entonces nuestros pensamientos no estarán descansando en las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Si tus pensamientos están afanados en las cosas del mundo, entonces, en lugar de que tus pensamientos estén descansando en las bendiciones que Dios tiene para tu vida, porque están llenas de bendiciones, lo que leemos aquí, pero si tus pensamientos no están en las bendiciones, escúchame, la conspiración sigue y poco a poco te vas alejando cada vez más de Dios. La importancia de orar, En otras palabras, el enemigo tratará de echarnos al foso de los leones. Ahora, ¿puede un cristiano fiel vencer tan poderosa oposición? Por supuesto que sí. Un cristiano fiel puede superar tan poderosa oposición, ¿sí? Y vamos a continuar leyendo en el versículo 10 igual de Daniel, por favor, hermanita Doris. Ok, dice 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Es una historia. Estamos explorando un acontecimiento histórico que nos demuestra claramente la importancia que tiene que haber en una comunicación abierta todo el tiempo de un cristiano fiel. Todo el tiempo, ¿vio? Todo el tiempo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Yo no le voy a estar diciendo que usted se arrodille 3 veces, usted sabrá si lo quiere hacer. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Okay. Aquí vemos un claro ejemplo, un gran ejemplo del significado de la palabra fiel. Fíjense bien, Daniel sabía que aunque él era el preferido del rey, ni el propio rey lo podía salvar del castigo. Ni el propio rey lo podía salvar, como lo leímos ahí. ¿Qué dice 6:15? Nos adelantamos poquito ya, por favor. 6:15, ¿sí? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ni el propio rey podía salvar a Daniel. Ok. Pero el castigo no le importó a Daniel. No le importó a Daniel el castigo, ¿sí? Daniel pudo haberse escondido. Pudo haber cerrado las puertas de su recámara, como dice aquí, para que no lo vieran orar, que al fin y al cabo lo que perseguían estos hombres, que estaba una conspiración en contra de él, lo que querían era que ya no se orara. Daniel se pudo ver, él no se escondió, en pocas palabras. Daniel no se escondió. ¿Por qué? Porque él no le daba vergüenza orar delante de quien sea y que lo viera quien sea. ¿Qué pasa con nosotros en ocasiones cuando no estamos comiendo con cristianos? Que no nos atrevemos a dar gracias porque nos da pena. No nos atrevemos a orar por los alimentos porque sentimos como penita. Daniel no se avergonzó de orar al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, y recuerdo esto, tengo muchos datos yo aquí en el disco duro de mi mente, de lo que en ocasiones predicaba Obispo Saúl. Y predicó una vez que una señora
simplemente en ese momento donde anduviera, sentía ganas de orar y se arrodillaba a media calle y empezaba a orar. Empezaba a orar. Ok, lo recuerdo, simplemente es un dato. Daniel no se escondió, no se avergonzaba de que nadie lo viera orar. ¿Por qué? Porque Daniel conocía la importancia de mantener una línea de comunicación abierta con Dios. Una línea de comunicación abierta con Dios. Mire, el enemigo Satanás quería que matasen a Daniel, quería destruirlo para usarlo como ejemplo para que las demás personas tuvieran temor de orar al Dios verdadero. Lo querían matar, lo querían destruir, ¿sí? Para que la gente viera lo que había sucedido y dijera, no, yo ya no oro. Aparte de orar, todavía me van a echar al foso de los leones, pues mejor ya no oro. O me voy a esconder, ahí donde nadie me vea. ¿Me están entendiendo, iglesia? Ahora, ¿le ha pasado a alguien algo parecido? ¿Ha tratado el diablo de destruirles? Destruir en el sentido, en la manera que pensamos. Destruir en la manera en que nos comportamos o que actuamos, ¿sí? Destruir nuestra vida en el hogar. Destruir nuestra vida financiera. Destruir de la manera en que Dios quiere que seamos. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros o algunos de nosotros han pasado o están pasando por situaciones similares a las que les he expuesto. Satanás nos quiere destruir siempre, porque a eso vino él, a matar y destruir. Destruir, ya les dije, en el trabajo, en la casa, en las finanzas, en la escuela, por todos lados él quiere destruir. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿sí? Trata de destruir inclusive la paz de nuestra familia. Ahora, ¿estamos nosotros permitiendo que Satanás imponga una ley que nos impida orar a Dios? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y no puede permitir usted eso. Como cristiano, usted no puede permitir eso. Si usted decidió ser cristiano, escúchame, es parte esencial de la vida de un cristiano. Orar al Padre. ¿Cuándo? Pues Daniel lo hacía 3 veces al día. Yo no sé usted, pero Daniel lo hacía, es el ejemplo que estamos viendo. ¿Y cómo se aplica esto que estamos compartiendo a nuestra vida? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿O estuvo a solas con Dios antes de tomar una decisión difícil? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue cuando usted se comunicó con el Padre para poderle decir, Padre, ¿qué es lo que debo de hacer en una situación difícil? ¿Qué de malo tiene? No tiene absolutamente nada de malo que nosotros nos comuniquemos con el Padre cuando tengamos que tomar una decisión difícil, cualesquiera que sea. Cualesquiera que sea. Padre, ¿qué es lo que debo de hacer? Y no te voy a decir que vas a encontrar una voz audible, pero te aseguro una cosa, que Dios habla en la convicción, Dios habla en la Biblia, Dios habla a través de los hermanos, pero te habla. No hay nada de malo en pedir que Dios nos guíe, ¿sí? Tenemos que mantenernos fiel a Dios. Si queremos recibir las bendiciones que Dios quiere derramar sobre su pueblo, tenemos que mantenernos fiel a Él. ¿Qué dice es que está en Daniel 16, ¿sí? Pero lo dejamos ahí, si no nos vamos a entretener mucho aquí, ¿sí? Daniel se mantuvo fiel, ¿sí? Pero eso le costó pasar por una gran prueba. Daniel fue tirado al foso de los leones. Y no eran leones normales. Eran leones hambrientos. Porque en aquella época los leones eran usados como método de ejecución.
en lugar de la silla eléctrica, en lugar de lo que hoy en día existe. Los leones eran usados como un método de ejecución. Y eran leones hambrientos, no les daban de comer cuando se veía que iban a echarle algo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué caso tendría tener un león bien comidito? El león bien comido se echa a dormir y así le pase un manjar enfrente y ni se despierta, porque así son los leones. Pero no les daban de comer, así que debemos de suponer seguramente que estos leones estaban hambrientos, esperando que les cayera lo que sea para poderlos devorar. Amén. La verdad es que para nosotros hoy en día, en ocasiones nos encontramos en el foso de los leones. En ocasiones nos encontramos en el foso de los leones, ¿sí? Satanás tiene a sus demonios, ¿sí? Rodeándonos, esperando a que nuestra fe flaquee para poder devorarnos. ¿Qué dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, Satanás siempre va a tener a sus demonios rodeándonos, esperando que nuestra fe flaquee para podernos devorar, ¿sí? Y no estoy hablando de lo físico, o sea, por favor, entiéndame. No estoy hablando de lo físico, más importante aún, estoy hablando de lo espiritual, ¿sí? El enemigo de las almas sabe que cuando nuestra fe flaquea, que cuando no ponemos toda nuestra confianza en Dios, que cuando no tenemos una línea de comunicación establecida con nuestro Dios, seremos blanco fácil, seremos presa, víctimas fáciles de devorar. Los demonios tratarán de ponernos en el foso y cerrar la puerta con una gran piedra. Como dice en Daniel 6, 16, por favor. Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libere. Y fue traída una piedra. Aquí trato de entender esto. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Bueno, fíjese. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, trate de ver esa escena. No es que haga una levitación y que se vaya para allá, pero trate de ver esta escena, ¿sí? Llega el rey y pregunta por Daniel. Daniel era muy querido por el rey. Daniel era estimadísimo por el rey, más que sus paisanos, llamémosles así, ¿sí? Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjese bien. Pero aquí lo que trato de compartir con ustedes, ¿qué es esto de la piedra? ¿Cómo cerró? ¿Cómo dice que cerró la puerta con una gran piedra? ¿Qué puede ser esa piedra para nosotros? ¿Qué puede ser esa piedra? Y fue sellada por el rey. ¿Qué puede ser esa piedra? ¿Sabe? Esa piedra pueden ser muchas cosas. Puede ser sentimientos de culpa. Puede ser
¿Falta de perdón o falta de ir a pedir perdón? ¿De ser perdonado, sí? ¿O de ir a pedir perdón? ¿Qué puede ser esa piedra? Celos. ¿Qué puede ser? Envidia. ¿Qué puede ser? Pornografía. ¿Qué puede ser esa piedra? Puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. Y usted puede saber aquí en su corazón qué es lo que puede ser a usted esa piedra para que lo mantenga encerrado, como a Daniel. ¿Qué puede ser? ¿Sí? ¿Cuántos de esos tipos de pensamientos le estamos permitiendo al enemigo que nos haga? ¿Sí? Le estamos permitiendo al mismo enemigo, y ojalá no los tenga usted, que nos tire al foso de los leones y cierre la puerta para que no podamos escapar. Pero le digo algo, le estoy predicando hoy a la iglesia, le estoy predicando a ustedes, a todos aquí, ¿sí? Estoy predicando. El día de hoy, creyentes, no existe razón alguna por la que un cristiano como ustedes y como yo, no existe razón alguna para que ninguno de nosotros pueda permanecer o pueda encontrarse en un momento dado en el foso de los leones. Y en un sentido figurado quiero que me entiendas, ¿sí? No existe razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos que usted sea un creyente que ni siquiera le diga buenos días a Dios. A menos que usted sea un creyente o un cristiano que en los momentos difíciles ni se acuerde que Dios existe, o se afana por las cosas del mundo, ¿sí? Permitiendo que Satanás entre y lo separe de la voluntad y de la presencia de Dios, porque lo hace. Dese cuenta, piense en lo que hace usted, en su vida cotidiana. Y no es que yo aviente pedradas, ni que regañe, ni nada de eso. Yo no nomás todo esto surgió a través de una plática que tuve con Pastor Saúl y me dijo de la oración. Y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que el Señor me lleve. No puede existir la vida de un cristiano sin la oración. No puede. ¿Por qué? Porque te mantiene alejado de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente no se puede. No existe razón alguna por la que un cristiano se encuentre en el foso, ¿sí? Al igual que Daniel servía a un rey, nosotros servimos al rey de ese rey. O sea, nosotros servimos al rey de reyes. Todavía más que Daniel. Nosotros servimos al rey de reyes, ¿sí? Y quiero que nos imaginemos esto por un breve instante, fíjese. Daniel se pasó la noche encerrado en el foso de los leones, ¿sí? Y lleno de leones hambrientos, porque ya como le dije, lleno de leones hambrientos, pero no sufrió ni un solo rasguño, ni un zarpazo, ni un arañazo, ni un nada. Esto para mí, iglesia, y para usted, es un gran ejemplo del poder de Dios. Es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de un cristiano fiel que se atreve a orar en los momentos más difíciles de su vida. Por eso yo le dije al principio, ¿hemos orado al Padre? Hemos tomado el tiempo de estar a solas con el Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida, como el caso de Daniel. Solamente estoy transportando esto a un presente. Daniel, yo creo que no existirá un momento más difícil de Daniel que haber sido echado al foso de los leones hambrientos. ¿Ah? Pero ¿qué pasa aquí? Daniel no tuvo temor porque él sabía que Dios no lo abandonaría. Él sabía que Dios no lo abandonaría. Y usted sabe, ¿sí? Que Dios, así como se lo dijo a muchos en el Antiguo Testamento, a Josué, a Moisés y Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí? Le dijo, no te preocupes, ¿sí? No tengas temor.
sé valiente, porque yo no me voy a separar ni un momento de tu vida. Daniel sabía, él era un cristiano fiel. Daniel sabía, no tuvo temor, porque él sabía bien perfectamente que Dios no lo iba a abandonar. Daniel confió completamente en Dios porque él había sido fiel todo el tiempo. Y no tuvo temor. ¿Sabes? Llegar a ese momento, iglesia, llegar a ese momento, que no tener temor en cualquier situación de tu vida, el día que tú experimentes eso, es que realmente estás confiando en el Dios verdadero. Que realmente estás confiando, cualquiera que sea tu situación. Porque ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles? Todos, absolutamente todos, cualquiera que sea, de la familia, en el hogar, de tantas cosas, tantas y tantas cosas. Como pastor, como pastores, yo no quiero decir que sean más, pero las de un pastor también son pero muy difíciles. Situaciones difíciles, complejas. Y si un pastor no permanece en una comunicación abierta con Dios, madre, no sé. Mira, en una ocasión, esto yo lo aprendí. Y había una situación muy difícil como patrón y como pastor, que en ocasiones se torna difícil. Y no sabía qué decisión tomar. No sabía. Me era bien difícil. Y me metí a solas con el Padre durante un buen rato. 2 horas y media, platicando con Él, platicando con Él, como si estuviera platicando yo con ustedes. Y encontré la solución, porque se siente. Y se lo comenté a un pastor, a un consiervo. No me creyó porque él no ora. Dice, ¿a poco tanto tiempo? Me quedé así, oye, pues fue lo menos que pude haber hecho. Verme estado a solas con el Señor, pidiéndole, gritándole casi, Señor, ¿qué debo de hacer? Y encuentras la solución, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Y sabe, iglesia, yo me considero un hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí se consideran hijos de Dios? Él va a escucharte. Él va a escucharte. Cuando nos mantenemos fieles a Dios, ¿sí? Fieles a Dios y su palabra, sus bendiciones serán derramadas en nuestra vida. Serán derramadas en nuestra vida porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Mira, existen cientos, miles tal vez, de testimonios, ¿sí? En las personas de lo que Dios está haciendo en su vida debido a que han permanecido en una comunicación abierta con Dios. De milagros que han ocurrido. Y aquí mismo en esta iglesia podía haber testimonios que manteniendo una oración abierta con el Padre, algo hermoso sucede. Las bendiciones, permaneciéndonos fiel a su palabra, ¿sí? Y orando a Él, teniendo una comunicación abierta, ¿sí? Las bendiciones empiezan a derramarse sobre tu vida y a lo mejor ni cuenta te das. Y no precisamente te estoy hablando de bendiciones que ante una situación te caiga un carro, o ya tienes una casa, o un terreno, o esto o lo otro. No, nada más es eso. Porque ¿de qué te sirve si estás enfermo tener un carro si no puedes ni manejarlo? Por decir algo, imagínate. Existen cientos y miles de testimonios que podrían pasar aquí, claro que no miles aquí, pero aquí podrían mismo, ¿sí? De lo que puede suceder, ¿sí? En la vida de un creyente fiel, cuando tiene una comunicación abierta con el Padre. El Señor escucha y empieza a derramar sus bendiciones sobre la vida de sus hijos.
Amén. Dios está derramando bendiciones sobre su pueblo, ¿sí? Y milagros mucho mayores de los que han pasado pueden suceder. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración del justo. Dios escucha la oración de un hijo fiel. Y Dios escucha la oración de un hijo fiel. Siempre el enemigo, pues yo le llamo así, por no decirle el diablo, o Satanás, Lucifer, como quiera llamarle, está buscando a aquellos de nosotros que nuestra fe flaquea, que esté flaqueando, ¿sí? Que está buscando a algunos de nosotros que no estemos confiando completamente en Dios. Que no estemos confiando completamente en Dios. Y en ocasiones, créanme lo que no es fácil. No es fácil. Yo lo sé que no es fácil. Recuerdo un caso de un pastor que su hijo fue picado por un alacrán. Muchos de nosotros correríamos inmediatamente a llevarlo al doctor. Muchos de nosotros. Pero este pastor se atrevió a dejarlo así. Se atrevió a su propio hijo, ¿sí? No llevarlo al doctor. Estaba confiando completamente en Dios. En situaciones difíciles, pasas a solas tiempo con el Señor. Esa era una situación difícil, de poder llevar o no llevar a su hijo al doctor después de una picadura de alacrán. Este pastor me dejó sorprendido. No llevó a su hijo y su hijo fue sanado. Bueno, de hecho no fue sanado, no le pasó nada. Haya sido que no le hizo el efecto del veneno del alacrán, no lo sé. Pero el pastor dijo, no, yo confío en Dios. Y se metió a solas con un tiempo con el Padre. ¿Qué debo de hacer? Y confió plenamente en Dios. Daniel, lo echaron al foso de los leones, ¿sí? Y no tuvo miedo, porque él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Y confió plenamente en Dios porque él había sido fiel. ¿Por qué? Porque había mantenido una comunicación abierta en todo momento con el cielo. Bueno, dice aquí la Biblia, de lo que acabamos de leer, que 3 veces al día y de rodillas. 3 veces al día. Y que lo vieran. No le daba pena. No le daba pena. En ocasiones, el mismísimo enemigo trata de usar nuestra conciencia para acusarnos, al igual que estos hombres acusaron a Daniel. El enemigo de las almas, ¿sí? Quiere que no tengamos una comunicación directa con Dios, porque Él sabe que si logra esto, entonces nos puede guiar directo al foso de los leones. En un sentido figurado, quiero que entiendan esto, ¿sí? No físicamente, ¿sí? La conspiración contra Daniel está presente hoy en día y se los mostré ya cómo. Esa conspiración existe hoy en día. No de sátrapas que quieren acusar a Daniel porque él oraba. No. Otro tipo de las que les mencioné en el inicio. La conspiración existe. Iglesia, como iglesia, si te reúnes a orar, sabes que estás haciendo lo mejor. Si tú tienes un tiempo para estar en la oración con el Señor, qué bueno es, qué bueno que lo sigas haciendo y apoyes esta misión, esta nueva servicio que se abrió aquí, aunque yo recuerdo que existía en la noche se juntaban allá, si mal no recuerdo. Siempre ha habido. Para mí la oración es una columna vertebral de una iglesia. La oración es una columna que sostiene a una iglesia. Existe una guerra, existe una conspiración,
Pero si nos mantenemos fieles a Dios, mientras mantengamos una línea de comunicación abierta con el Padre, entonces no existe león en el mundo que nos pueda ni siquiera arañar. Bueno, ni hacernos así, nada. ¿Por qué? Porque no hay demonio, ni todos juntos, ¿sí?, que puedan permanecer ante la oración poderosa de un cristiano fiel. Ya lo leímos. No hay, no puede. Por eso siempre está utilizando artimañas para separarnos de la presencia y de la voluntad de Dios. La que me pongas. No puedo porque voy a trabajar. Tengo flojera. Afanado, ocupado, todo el tiempo ocupado. Está bien. Pero llega el momento difícil y Dios mío santito. Y ahora sí, Dios mío santito. Ahora sí, Dios mío santito. Y cuando las cosas están bien, ¿no te acuerdas de Él? Una comunicación abierta todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerdo una predicación del obispo, que cómo él oraba. Que él oraba hasta de que cuando se ponía los calcetines decía algo. Y se ponía aquí abajo del pantalón algo. Y la playera y esto. Y tenía pero estaba, diario lo hacía, porque diario se bañaba. Bueno, eso creo. Claro que sí. Entonces, como pastor te estoy diciendo y te estoy predicando. No puede faltar la oración en un creyente. No puede faltar. No puede faltar. ¿Te encuentras en el foso? ¿Te encuentras en el foso y no encuentras la salida? Porque en ocasiones así estamos y no encontramos la salida. Pero déjame decirte que en cuanto voltees tú tu mirada hacia otro lado, vas a encontrar una puerta que se llama Jesucristo. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Juan 10, por favor, Doris. Juan 10, capítulo 10, versículo 7. Fíjate bien. Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Todos los que antes de mí vinieron, ¿sí?, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok. De repente no encuentras la salida. Y está una piedra, estás en el foso, y hay una piedra ahí acusándote de lo que hayas hecho o no lo hayas hecho, o lo que hiciste está mal hecho, y que te acuerdes de cosas que tú hiciste y que Dios ya te perdonó, pero tú te sigues ahí, en tu autoestima ahí, acusándote el Satanás de que esto, y no puedes, no encuentras la puerta. Pero en cuanto tú voltees la mirada, cuando tú te voltees la mirada de donde la tienes, vas a encontrar una puerta con un letrero grandote que dice Jesucristo. Esa es la puerta. Ahí está. Pues ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, ¿sí? Tenemos que remover esa gran piedra, iglesia, ¿sí? Esa piedra que cierra la puerta y salir a la salvación. Salvación que solo recibimos por obra y gracia de Dios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Con esto termino, iglesia, ¿sí? Usted deja que los leones rujan y sigan rugiendo, ¿sí? Pero ninguno va a estar cerca, porque Dios cerró las bocas de esos leones. ¿Por qué? Porque le estoy predicando a creyentes, a cristianos que tienen una comunicación abierta con el Padre en todo momento. En todo momento. Quiero pensarlo, quiero deducirlo, quiero afirmarlo. Quiero afirmarlo. Que esta iglesia realmente acude al Padre en los momentos difíciles de su vida. Amén. Sus bocas han sido selladas ante la oración de un cristiano fiel. Y Juan 16:37, con ese termino. Juan 16:37.
¿Sí? Juan 16:37. ¿Qué dice mi hermanita Doris? Juan 16:33, perdón. Juan 16:33, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiar, porque Él ya venció al mundo. ¿Entiendes lo que quiere decir aquí el Señor? Pero confía, porque Él ya venció cualquier león que se te quiera aparecer por ahí. Él ya lo venció. Pero confiar. Daniel confió. Y todos los foses, todos los leones hambrientos que estaban en la fosa, ni siquiera se le acercaron. Amén. Entonces, llamemos las circunstancias a los leones feroces que me quieren devorar o que nos quieren devorar. Pues, ¿cuál? El que quieras. El que quieras poner. Si tú eres un creyente fiel, un cristiano fiel, ese león ni siquiera se te va a acercar, ni te va a decir así, pues como le hacen los leones, no lo puedo imitar. Nada. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Y con eso terminé y damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ven y aprende sabiduría práctica para tu vida. Más te invita a su ciclo de conferencias impartidas en Puerto Vallarta por Ana Sweet. Miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche. Mujer de éxito. Viernes 27 de septiembre, 8 de la noche. Decisiones que te llevarían al divorcio. Sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana, Enemigos del éxito. Te esperamos en Auditorio Perdón y Amistad, ubicado en Candelaria 143, Colonia, Barrio Santa María. Cuota de recuperación, 50 pesos por conferencia. Ven y aprende. La palabra que